Queridos amigos, muy buenas tardes. Me alegra tener la oportunidad de poderlos saludar desde la parroquia Divino Niño, invitándolos a participar, a unirse con nosotros en esta catequesis de primera comunión y de confirmación que tenemos cada 8 días desde la parroquia, con esta finalidad de ayudar en la catequesis a cada uno de los niños, a cada una de las niñas que se vienen preparando para este sacramento tan importante como lo es de primera comunión y de confirmación, y que en este tiempo pues nos ha tocado acudir a estos medios de comunicación para podernos comunicar con la comunidad, para poder participar de esta catequesis, invitándolos ya de manera especial a que puedan seguir también la catequesis, los que se encuentran con nosotros en las redes sociales para seguir la catequesis, los que aprovechan a lo largo de la semana también para volver sobre estas redes y buscar también esta orientación que hemos impartido, pues nuestro abrazo especial a todos. También pues mucha gente me dice, padre, no podemos de pronto estar conectados en el momento en que usted está transmitiendo en directo, no hay ningún inconveniente, la catequesis queda aquí en internet y entonces a cualquier hora podrán acudir a ella. Por eso vamos a empezar entonces esta catequesis de primera comunión y de confirmación en el día de hoy, invocando la presencia del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Creador de Espíritu de los tuyos, la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tu poder de la diestra paternal, tu promesa magnífica del Padre que al torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos, los afectos inflamas con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Danos tu influjo conocer al Padre, danos también al Hijo conocer, y en ti el uno y otro Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre, alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Vamos a continuar entonces con la catequesis. La semana pasada estábamos compartiendo el capítulo 5, que fue la iglesia, y compartimos también el capítulo 6, que es sobre los sacramentos de la iglesia en primera comunión. Ahora entonces vamos a pasar al capítulo 7 y 8. El 7 es la oración, dialogando con Dios. Por eso es importante que pensemos entonces qué es la oración. La oración es un diálogo de nosotros con Dios, es una manera de comunicarnos con Dios, es una manera de dirigirnos a Dios, es una manera de abrir nuestro corazón a Dios, y por eso es tan importante la oración. La oración entonces es la fuerza del ser humano y es la debilidad de Dios. Todo lo que nosotros le pedimos a Dios por medio de la oración lo alcanzamos. El mismo Señor lo decía, pidan y pidan con fe. Entonces qué bueno que tengamos presente la importancia de la oración. La oración nos permite a nosotros vernos libres de tantos conflictos, de tantas situaciones, de tanta guerra, de tanta maldad, de tanta violencia, de tanto pecado. Cuando una persona ora está protegida, cuando una persona no ora está desprotegida. Por eso el mismo Señor le decía a sus discípulos, velen y oren para que no caigan en tentación. Es por eso que es tan importante entonces, queridos hijos, poder nosotros dedicarle tiempo a la oración. Valdría la pena que nos preguntáramos, ¿qué tiempo le dedico yo a la oración? ¿Cuánto espacio saco para Dios? Muchas veces por Semana Santa se aprovecha esa oportunidad, el tiempo de la Cuaresma, y se saca tiempo para Dios, y después cuando pasa todo como en la vida, ya vuelve la vida como normal, entonces nos olvidamos por completo. Entonces, queridos hijos, tan importante nosotros poder dedicarle tiempo a Dios en la oración. Santa Teresita decía, de la oración depende lo que hagas. Por eso la oración fortalece al ser humano. El ser humano
se va debilitando en la vida precisamente porque le falta la oración. Qué tan fuerte sea su fe, qué tan fuerte sea su vida espiritual, pues sencillamente lo podrá saber a la luz de la oración que usted saca, los espacios que saca para la oración. Y en este tiempo tenemos esa oportunidad de orar en familia. Es muy bonito ver cómo algunas familias se reúnen todas las noches para leer la palabra, para rezar el Santo Rosario, en este ambiente de cuarentena, de estar en el hogar, de estar en la casa. Y es precisamente en lo que nosotros debemos de también dedicarle bastante espacio a la oración. Así como nosotros nos preocupamos por el desayuno, el almuerzo, la comida, más el rebusque, ¿sí?, en el transcurso del día, pues también necesitamos nosotros de la oración, dedicarle tiempo a Dios en la oración. Por eso entonces el capítulo 7 de Primera Comunión, aquí en la parroquia, es la oración. Vamos a compartir entonces algunas orientaciones que nos van a servir. ¿Tenemos otro medio para encontrarnos con Dios y aumentar su vida en nosotros? Sí, hay otro medio muy importante para nosotros podernos encontrar con Dios y aumentar su vida en nosotros, y este medio se llama la oración, ¿sí? El teléfono de Dios es la oración, por eso entonces en la oración nosotros nos comunicamos con Dios. Miremos qué nos dice una de las citas bíblicas, de tantas que tengo yo aquí, voy a tomar dos. San Marcos capítulo 14 versículos 38 dice: velen y oren para que puedan hacer frente a la prueba, pues el espíritu está bien dispuesto, pero la carne es débil. Oiga, la carne es débil, ¿sí? Y entonces por eso en muchos hogares llega la infidelidad. ¿Por qué llega la infidelidad? Porque descuidaron la oración, porque se apartaron de la oración, y por eso entonces llegó la infidelidad. ¿Y por qué una persona cae en el pecado? Porque descuidó la oración. Si usted es una persona que frecuenta la oración, con mucha seguridad que no va a caer con mucha facilidad, no va a caer usted en el pecado. Entonces por eso velen y oren para hacerle frente a la prueba. Por allá primera de Pedro 5:8 dice: el demonio anda como el león rugiente rondando a quien devorar, resistirle firmes en la fe. Él sabe, nos conoce de qué estamos hechos, cuáles son nuestras falencias, cuáles son nuestras debilidades, dificultades, y por ahí está atacando, martillando día y noche, y por eso es que necesitamos tanto nosotros, queridos hijos, de la oración. Otra cita bíblica, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Oren sin cesar. Oiga, no se cansen de orar. Es eso lo que nos está pidiendo el Señor. No se canse de orar, ¿sí? Hay que perseverar en la oración. Muchas veces el ser humano se cansa. Yo ya no vuelvo a misa, yo ya no oro, yo ya no rezo, porque de pronto muchas veces le pidió algo a Dios y no lo consiguió así como por arte de magia, y entonces termina usted en enemistad con Dios. ¿Cómo se hace la oración? La oración se hace hablando con Dios como si usted estuviera hablándole a un amigo. Así mismo, contarle a Dios desde el corazón, no necesita coger y inventarse cosas y oraciones y coger libros. No, hable desde su corazón, háblele a Dios con sinceridad. ¿Qué le está pasando? ¿Qué le preocupa? ¿Qué le angustia? Eso háblele a Dios, y eso es importante que lo tenga presente. Por eso, bueno, recuerdo tanto una anécdota de un anciano que todos las veces que bajaba al pueblo acostumbraba a echarse un librito de oraciones en la mochila, y se iba, y un día del afán pues se le olvidó el librito, y llega al templo y entonces no encontró cómo hablarle al Señor, hablarle a Dios, y lo único que dijo al abrir la mochila: ay Señor, se me olvidó el libro. Pues le entrego el abecedario, hagas tú la oración y yo me siento aquí a esperar, ¿sí? Entonces precisamente a Dios hay que hablarle del corazón, qué es lo que le está pasando, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que le preocupa, qué es lo que le angustia. Así como usted le cuenta a un amigo sus problemas, sus cosas, cuénteselas a Dios también. Él es el más indicado en saberlo. Miremos a ver San Marcos capítulo 14 versículos 35 al 36 dice: cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaron sanos. Es importante. Entonces la gente se acercaba, y con la fe era tan grande que tocando el borde del manto del Señor, con eso bastaba, y con eso quedaban entonces sanos.
Por eso, ¿qué se le dice a Dios en la oración? En la oración se le dice a Dios todo lo que usted siente en su corazón, lo que hay en su corazón. Es eso lo que usted le dice con toda sinceridad, con toda franqueza a Dios. ¿Cuántos tipos de oración hay? Hoy les voy a contar así rápidamente. Hay muchas maneras de nosotros orar, pero así como las más comunes que vamos a encontrar son 6 tipos de oración. El primero, la oración de bendición, cuando el hombre bendice a Dios en su corazón por ser Él la fuente de toda bendición. Miremos una cita bíblica que nos ilumine aquí esta parte. San Lucas capítulo 10 versículo 21 nos va a decir: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Mire cómo es la oración de Jesucristo, una oración de bendición, bendecir a Dios por todo lo que Dios es, y eso es lo que nosotros hacemos también en la exposición del Santísimo. El próximo viernes tenemos la exposición del Santísimo virtual también, y que es la oportunidad para bendecir a Dios. Entonces, porque Dios es el soberano, el poderoso, el dueño de todas las cosas, por eso nuestra gloria, nuestra alabanza, nuestra bendición es para Dios. Otra clase de oración, la oración de petición, cuando se le pide a Dios alguna ayuda material o espiritual. En esto sí somos expertos, ¿sí? Porque casi siempre que nos acercamos al templo, o casi siempre que usted reza una novena, es por pedirle a Dios, pero muchas veces no se acuerda usted de agradecerle a Dios, de pues todas las bendiciones que Dios ha recibido, de darle gracias, de pedir también a veces por las demás personas. Muchas veces nos volvemos egoístas y pedimos solamente para nosotros, hacemos lo del embudo, nos abrimos para que caiga todo para nosotros, pero para que no salga prácticamente nada. Por eso entonces, la oración de petición, una cita bíblica aquí, San Lucas capítulo 18 versículo 13 nos va a decir lo siguiente: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, Señor, sé propicio a mí que soy pecador, ten compasión de mí que soy pecador, ¿sí? Recuerden la oración del publicano. Entonces entra el publicano y entra el fariseo, y como el fariseo dice: yo te alabo, Padre, porque yo no soy como esos que están allá atrás, yo sí pago el diezmo, yo sí esto, yo sí aquello, yo sí lo otro, ¿sí? Y el que estaba atrás escuchaba y solamente agachaba la cabeza y decía: Señor, ten compasión de mí. Por eso la mejor oración fue no la del fariseo, sino la del publicano, que verdaderamente se daba esos golpes de pecho diciendo: Señor, ten compasión de mí, Señor, perdóname, Señor, recíbeme. Otra oración, la oración de intercesión, cuando se pide a Dios en favor de otro. Eso no conoce fronteras y se extiende hasta precisamente los enemigos. Hay que orar por los enemigos, que es lo que nos pide el Señor. Dice: oren por los enemigos, para aquellas personas que les hacen la vida cuadritos, les hacen la vida imposible, oren por ellos. Y entonces esa tarea la tenemos cada uno de nosotros. De aquí una cita bíblica, Hechos de los Apóstoles capítulo 7, 60, dice: y puesto de rodilla clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Bueno, pues es la forma como muere lapidado San Esteban. Señor, no les tenga en cuenta este pecado. Es la forma como muere Jesús también en la cruz. Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es precisamente eso: no les tengas en cuenta este pecado, a aquella persona que nos está haciendo el mal. Y cuando muchas veces encontramos personas de pronto resentidas y dicen que como Santiago y Juan, que llueva fuego de lo alto, que los extermine, que los acabe, que bueno, no sé qué. No, esas cosas no. Orar. Esa es la oración de intercesión, orar por ellos. Otra clase de oración, la oración de acción de gracias, agradecerle a Dios, que poco nosotros lo hacemos. La Eucaristía es una acción de gracias. Cuando venimos a misa es precisamente la oración más importante, la acción de gracias por excelencia. Entonces, cuando se le da gracias a Dios por los beneficios que hemos recibido, todo lo que Dios nos da, nosotros simplemente somos administradores, el dueño de todo es Dios, y por eso nosotros le rendimos cuentas a Dios. Miremos entonces aquí una de las citas bíblicas, 1 Tesalonicenses 5:18.
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay que dar gracias a Dios por todo, por la vida, por la salud, por las plantas, por los animales, por el hogar, por la familia. Bueno, si nos pusiéramos en este momento a hacer una oración de acción de gracias virtual, que cada uno empezara a mandar también sus notificaciones, y con seguridad que no alcanza, no, pues se nos va todo el día, la noche, seguramente toda la semana pasaríamos en una vigilia prolongada para agradecerle a Dios, y no acabaríamos de qué cosas tendríamos que agradecerle a Dios. Otra oración, la oración de alabanza, cuando se reconoce la grandeza y la bondad de Dios, estamos alabando. Para eso creó el ser humano a Dios, para que el ser humano le alabara. San Agustín dice, el que canta ora dos veces. También es importante, muchas veces se canta vallenato, se canta ranchera, se canta reggaetón, y bueno, ojalá que también cuando vayamos a los templos y podamos entrar a los templos, cantémosle a Dios. Muchas veces en la misa, qué pena que me vean cantando, que me escuchen cantando, y cómo no le da pena allá en la casa, en la cocina, en la habitación, en el baño, cantar a todo pulmón, ahí sí no le da pena que lo escuchen. Pero venir aquí a la casa de Dios y cantarles a Dios, ahí sí le da vergüenza. Miremos alguna cita bíblica que nos ilumine esta oración de alabanza. Tengo aquí varias, Hechos de los Apóstoles 2:47, 13:48 y el Salmo 150. Voy a ver qué tomo de aquí. Hechos de los Apóstoles 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que se habían de ser salvos, se habían de salvar. Entonces es importante, cada día gente se acercaba a alabar a Dios, a agradecerle a Dios. Entonces alabo a Dios, traigo a Dios también parte de lo que Dios me ha concedido, de lo que Dios me ha dado. La oración de arrepentimiento, cuando se le pide perdón a Dios por nuestros pecados cometidos, Salmo 130 y Salmo 51. A eso estamos llamados. Nosotros todos los días, ojalá antes de dormir, hacer nuestro examen de conciencia y decirle a Dios, papito Dios, perdóname porque en este día de pronto me comporté así, asá, porque tuve este problema, porque tuve aquello, tuve lo otro. Entonces eso es importante tenerlo presente. La oración de arrepentimiento, cuando venimos a la misa siempre hay un acto de arrepentimiento al empezar la Eucaristía, en donde pedimos a Dios que se apiade de nosotros, que nos perdone, que tenga compasión, que tenga misericordia de la humanidad. Entonces por eso la oración de arrepentimiento. Salmo 51, ¿qué nos va a decir? Ten piedad de mí, oh Dios, por tu amor, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi maldad, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Entonces, es reconocer nuestra falta. Somos pecadores, humanos somos, y como humanos que somos nos equivocamos, fallamos. Dice el Señor, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. No podemos nosotros lanzarla porque somos cada uno de nosotros pecadores a diario. Dice uno de los salmos, el más justo peca en el día hasta 7 veces. El más justo. Ahora imagínense los demás. Entonces, ¿cuántas veces podemos nosotros pecar durante el día? De pensamiento, de palabra, de obra, de omisión, de muchas maneras, ¿sí? Bueno, esos son los medios. Entonces, clases de oración. Hay muchas más, pero las como más indicadas, más propias o más comunes, llamémoslo así, serían estas: oración de bendición, oración de petición, oración de intercesión, oración de acción de gracias, oración de alabanza y oración de arrepentimiento, ¿sí? Estamos hablando de 6 medios de oración. ¿Y cuántas veces dice la gente, padre, yo no sé orar, padre, yo qué le digo a Dios? Mire, aquí hay 6 medios de oración. Dedíquele 1 minuto por estos 6 medios de oración. ¿Qué va a tener usted? 6 minutos ya de oración. Y si quiere duplicarlos, pues hágalo. 2 minutos por cada oración de estas, y hace una oración completa. Entonces ya no serán 6 minutos, sino 12 minutos por toda la oración. Y si quiere, entonces así sigue duplicando, y entonces 3 minutos ahora, 3 minutos de bendición, 3 minutos de petición, 3 minutos de intercesión, 3 minutos de acción de gracias, 3 minutos de alabanza, 3 minutos de arrepentimiento, y con seguridad que va a tener una oración de 18 minutos, ¿sí? Entonces muchas veces cuando la gente viene y dice, padre, yo no sé qué decirle a Dios, se me olvidó, en este momento no me acuerdo, no hay palabras para remitirme a Dios.
¿Cuáles son las oraciones más importantes que nosotros los católicos tenemos? La oración más importante que tenemos, el Padre Nuestro. La oración que el mismo Jesucristo nos enseñó. Y también la oración del Ave María. Son dos oraciones principales. ¿Quién fue el que hizo la oración del Padre Nuestro? La oración del Padre Nuestro se la inventó Jesucristo. ¿Recuerdan? Por allá lo dice Lucas capítulo 1, capítulo 11, versículos del 1 al 4, cuando los apóstoles le dicen, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y entonces Jesús dice, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Y es toda esta oración de esta plegaria del Padre Nuestro. ¿Quién hizo la oración del Ave María? La oración del Ave María, la primera parte, son las palabras del arcángel Gabriel, el saludo de Dios a la Virgen. Dios te saluda, María, ¿sí? Ese es el saludo del ángel Gabriel. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, ¿sí? Esa es la plegaria del ángel Gabriel. Y también las palabras de Santa Isabel, que lo encontramos por allá en Lucas capítulo 1, versículos 28 al 42. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Bendita tú entre todas las mujeres, bendito el vientre, porque en ti se van a cumplir las promesas. Y bueno, toda esta plegaria también que hace Santa Isabel. Entonces ahí está, queridos hijos, esta oración del Ave María. ¿Podemos orar también a la Virgen Santísima y a los santos? Claro, queridos hijos, podemos orar. Sí, podemos orar también a la Virgen María, a los santos, porque son nuestros amigos, porque son nuestros intercesores. Miremos San Juan capítulo 2, versículos del 3 al 5. Siempre ha estado la intercesión en la iglesia, desde el comienzo, desde el Antiguo Testamento, cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, cuando Moisés intercede por la tierra de Israel, y así entonces cuando Noé y todos, entonces a lo largo del Antiguo Testamento, muchos intercesores que le hablaban precisamente a Dios. San Juan 2, 33, 5, faltando el vino, la madre de Jesús les dijo, no tienen vino. Jesús les dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, haced lo que Él os diga, hagan lo que Él les diga. Entonces ahí está el poder también de intercesión que tiene la Santísima Virgen María. San Luis Griñón María de Montfort dice, María es el camino más corto para ir al Padre, ¿sí? Y por eso es tan importante nosotros orar. También por medio de la Santísima Virgen María alcanzamos muchas gracias, muchas virtudes, muchos dones, muchos favores, ¿sí? Ella no es la que hace los milagros los hace Jesucristo, pero cuando lo pedimos por medio de su mamá, más rápido con seguridad que vamos a obtener ese auxilio, esa ayuda. Bien, son las estatuas y las imágenes que están en los templos los santos que interceden por nosotros. No, queridos hijos, las estatuas y las imágenes que están en los templos no son los santos que interceden por nosotros, son imágenes que están quietas ahí, no se mueven. Las tenemos porque nos recuerdan precisamente, la imagen del Divino Niño nos recuerda a la infancia de Jesús. La imagen de Cristo en la cruz nos recuerda a Cristo en la cruz. La imagen de Cristo resucitado nos recuerda que Cristo está vivo. La imagen de la Virgen María, que es la Madre de Dios. Así cada una de las imágenes que tenemos, y en torno a la Virgen todas las advocaciones, porque donde se ha aparecido la Virgen ha surgido entonces una advocación. Entonces, es en ese sentido. Y por eso cuando nosotros oramos, pues nos acercamos al templo y miramos las imágenes, y las imágenes nos van a ayudar muchísimo para entrar como en esa comunicación con Dios, en esa oración, en esa mejor disposición. Entonces, por eso es tan importante entonces las imágenes. Entonces, ¿quiénes son los santos que interceden por nosotros? Los santos que interceden por nosotros son aquellos hermanos que vivieron en este mundo, siguieron el camino de Cristo y que ahora se encuentran felices con Dios en la gloria. Miremos una cita bíblica, Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercaron a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahí está en la palabra de Dios. Entonces yo no sé, y no me explico por qué algunas personas niegan el poder de la intercesión de los santos, el poder de intercesión de la Virgen, si es que está en la palabra.
Entonces, son los que tienen ese poder de intercesión. ¿Cuántos rebeldes? No, yo pido a mi manera. Pues sí, pida usted a su manera y con mucho gusto, con seguridad que se le van a, que se van a demorar mucho más, como cuando usted va y pide un servicio, nadie le para atención, nadie le presta atención, ¿sí? Pero entonces cuando usted va entonces lo hace por medio de alguna persona, miremos nomás a ver, hay una fila interminable ahora en estos tiempos que están cobrando tantas ayudas del gobierno, y entonces, ay, aquí está esta persona, venga, usted págueme los servicios o esto, o cóbreme esto, aquí lo otro, y entonces se evitó de hacer toda esa fila, que sacar cupos, sacar todo esto. Entonces, mire la importancia entonces precisamente, queridos hijos, de la intercesión. Bien, entonces hasta aquí este capítulo octavo, capítulo séptimo, el diálogo con Dios, la oración. Y miremos el capítulo noveno, que es sobre el pecado. El pecado es precisamente la desobediencia del hombre a Dios, la manera como usted como ser humano le desobedece a Dios, incumple con los planes de Dios. No es que Dios haya creado el pecado se lo inventó el ser humano, Dios no se ha inventado el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es la desobediencia a la voluntad de Dios, es incumplir la ley de Dios. Hace 8 días hacíamos una catequesis en los jueves que tenemos esos temas de formación, y precisamente uno de los temas que manejamos fue y profundizamos mucho más sobre el pecado. Génesis capítulo 3 versículos 6 a 7 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, es el pecado, desobedecieron a Dios. Dios les había dicho: no coman del fruto del árbol del bien y del mal y podrán vivir en el paraíso, pero la curiosidad mató al gato, se dejaron tentar y vea la consecuencia, el pecado. ¿Cuántas clases de pecado hay? 2 clases, el pecado original y el pecado actual. El pecado original es el que con el que nace todo ser humano. Desde que nace cargamos con ese pecado, somos descendientes de Adán y Eva y por eso cargamos con la culpa del pecado original. Y el pecado actual es el pecado personal, el pecado que cada uno va cometiendo. Vamos a profundizar mucho más en esto. ¿Cuál es el pecado original? El pecado original es aquel con el cual nosotros nacemos por la culpa de Adán y de Eva, nuestros primeros padres. Salmo 51, versículo 7, ya hablamos del Salmo 51, el miserere. Y Romanos 5, versículo 12 y versículo 19, dice lo siguiente: por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y con el pecado la muerte. Y 5:19 dice: por la desobediencia de uno todos fueron hechos pecadores. ¿Se dan cuenta? Por eso somos descendientes de Adán y Eva y por eso somos pecadores. Un día me encontraba con una señora loca, pues la llamo así porque verdaderamente se las daba como de una santurrona, ¿sí? Y entonces, no, yo no soy descendiente de Adán y Eva, de esos pecadores, yo soy descendiente de la Virgen María. Entonces yo le dije: uy, la Inmaculada Concepción, ya mismo le prendo una vela porque me apareció la Virgen. Claro, todos somos humanos, mientras llevemos una carne, un cuerpo humano, pues somos pecadores, somos humanos y cargamos con la culpa del pecado original. Por eso dice el Señor: el que esté sin pecado que tire la primera piedra, y ninguno de nosotros puede lanzar esa primera piedra, porque con seguridad que en primer lugar a cada uno de nosotros nos golpearía bien fuerte, nos golpearía bien duro esa pedrada. ¿Cuál es el pecado actual? El pecado actual es el que cometemos nosotros al desobedecer a la voluntad de Dios. Santiago 4:7 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios se sabe y no lo hace. Entonces por eso dejamos de hacer cosas buenas por hacer cosas malas.
Eso es pecado. Cada uno es consciente porque eso está aquí, ya en la mente. Eso es algo ya muy natural y uno sabe si usted está haciendo el bien o está obrando mal. Usted sabe que robarse un un racimo de plátanos, pues eso es pecado, ¿sí? Quitarle bienes a otra persona, eso es pecado. Entonces ya uno sabe, uno es consciente si es pecado o no es pecado. ¿Cómo puede ser el pecado actual? El pecado actual puede ser mortal o puede ser venial. Creo que tengo una cita bíblica aquí, primera de Juan 5, 16, 17. Si alguno viene a su hermano cometer pecado y que no sea de muerte, podría y Dios le dará la vida. Esto es para los que cometen pecado, pero no sea de muerte. Hay pecados de muerte, por lo cual yo no digo que se pierda. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte, sí. Pues precisamente el pecado venial, pecado, una mala palabra, un mal pensamiento, se enfureció, se enojó, bueno, esos son, llamémoslo así, pecados veniales. Pero ya pecados mortales, pues es el pecado que se hace con pleno conocimiento y que rompe la comunión con Dios. Ya cada uno sabe, entonces ese pecado que está rompiendo la comunión con Dios. Cuando un pecado es mortal, pues precisamente pues, se trata de que es algo muy grave y que se comete con pleno conocimiento y deliberada aceptación, que usted acepta. ¿Cuándo un pecado entonces puede ser venial? Pecado es venial cuando se trata de algo pequeño, cometer sin pleno conocimiento y deliberación. Levítico 5, 17, 19 dice: finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Dios no se han de hacer, aún sin hacerlo sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Bueno, hoy en día no necesitamos hacer sacrificios de animales. Jesucristo se sacrificó por nosotros, Jesucristo pagó por nosotros en el madero en la cruz, por eso estamos en deuda con el Señor. ¿Qué le pasa a uno cuando comete un pecado mortal? Cuando uno comete un pecado mortal pierde la vida de Dios, la vida de la gracia, se hace amigo del demonio, el demonio entra en su vida. Primera de Juan 3, 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bueno, ahí está, queridos hijos. ¿Qué le pasa a uno cuando comete un pecado venial? Cuando uno comete un pecado venial, se mancha su alma y disminuye en él la vida de Dios, va disminuyendo. Pecado venial no rompe la comunión con Dios, pero lo puede llevar a otro pecado, a otro pecado, a otro pecado, y entonces, bueno, hay alarmas. Materia de confesión obligatoria es el pecado mortal. Cuando no hay pecados mortales, pues los pecados veniales, uno confiesa de los dos, pero hay personas que de pronto acostumbran a confesarse cada 8 días, ¿no? Tampoco, ¿sí? Y más en este tiempo, pues ahora que no hay confesiones, sino ya de casos principales, principalmente enfermos, ancianos, que no puedan de pronto acudir al templo. Entonces, por eso habrá que tenerlo presente. Bueno, entonces, alguna cita bíblica creo que tengo aquí, primera de Juan 5, 16, que nos va a decir: si alguno viere a su hermano cometer pecado,
que no sea de muerte pedirá a Dios y Dios le dará vida. Esto es para que los que cometen pecado que no sea de muerte, pues hay pecados que son de muerte por el cual yo no digo que se pierda. Entonces, bueno, ahí está a la misericordia de Dios. Y en la última pregunta, ¿qué le pasa a uno si muere en pecado mortal? Que es la preocupación de muchos. Una persona que no se puede confesar, una persona que no acepta a Dios, una persona que muere en pecado mortal. Pues si uno muere en pecado mortal va al infierno. Sí. Es decir, es condenado a vivir siempre lejos de Dios, sin ninguna esperanza de salvación. Allá está el juicio final, San Mateo capítulo 25, versículos 40, todo el capítulo 25, pero voy a tomar 2 versículos nomás para no demorarme. Versículo 41, entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, id al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y el 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pues todo el texto va a decir, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, enfermo, me visitaron. Señor, ¿cuándo te vimos en esta? Cada vez que lo hicieron con uno de estos pequeños, conmigo lo hicieron, nos va a decir el Señor. Bueno, estos 2 capítulos que tengamos presente con el sacramento de la primera comunión y de la confirmación, la oración y el pecado. Ya dentro de 8 días hablaremos solamente un capítulo porque es bien largo, el capítulo de la confesión, el regreso al Padre, a la casa del Padre. Vamos a mirar también alguna orientación en torno a la confirmación. Hemos terminado de vivir Pentecostés y por eso quiero hacer alguna eco en algunos aspectos que están dentro del catecismo de la confirmación. ¿Quién es el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo, queridos hijos, es la tercera persona de la Santísima Trinidad que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria y que hablaron por los profetas. Dios es verdaderamente uno y trino. Este fin de semana vamos a celebrar en la iglesia la Santísima Trinidad. Dios verdadero, del Dios verdadero, como lo va a decir en la profesión de fe del credo niceno-constantinopolitano. Entonces, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es el cumplimiento de las promesas. Jesús había prometido enviarnos al Espíritu Santo y lo hizo, lo envió, lo vivíamos ahora la semana pasada y el domingo que celebrábamos pues Pentecostés. Y entonces, precisamente, ahí estaba todo este momento especial. Jesús le dio el Espíritu Santo el nombre de abogado, consolador, defensor, que en el idioma de la Santa Biblia se dice paráclito. Lo llamó también Espíritu de la verdad, que estará siempre con vosotros. ¿Dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está en todas partes, pero de manera especial está en la iglesia, en el alma de las personas que viven en amistad con Dios. Por eso el Espíritu Santo es el que sostiene la iglesia, lo decía este fin de semana, las Eucaristías. Es el que sostiene esta obra divina, la iglesia es de institución divina, y entonces el Espíritu Santo ahí está obrando, el Espíritu Santo ahí está actuando. ¿Cuándo fue enviado el Espíritu Santo a la iglesia? El Espíritu Santo fue enviado a la iglesia el día de Pentecostés. Recuerdan que antes de Pentecostés, creo que tengo un problema aquí con el micrófono. Bueno, vamos a ver. Antes de Pentecostés, los discípulos, los apóstoles estaban llenos de miedo, encerrados, porque no querían vivir la suerte de su maestro, y entonces por eso estaban llenos de miedo. Pero una vez reciben la fuerza del Espíritu Santo, salen victoriosos, salen triunfantes, y ya entonces no les da miedo salir a la misión, salir a la evangelización, porque ahora entonces son fortalecidos precisamente porque recibieron el Espíritu Santo.
Entonces, el Espíritu Santo fue enviado el día de Pentecostés. Los Hechos de los Apóstoles nos lo narran de la siguiente manera. Llegado el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino el Espíritu del cielo, un ruido como de viento impetuoso que llenó toda la casa. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu Santo les comunicaba a expresarse. El Espíritu Santo, ¿para qué fue enviado a la iglesia? Fue enviado para guiarla hasta el final del mundo. Recuerden que esa es la misión que recibe el Espíritu Santo, de sostener esta obra hasta el final, hasta la eternidad. Para hacerla infalible con su asistencia y para defenderla, hacerla fuerte y llenarla de santidad. Jesús prometió: yo rogaré al Padre y Él os enviará al Consolador, al Abogado, al Defensor, el Espíritu de la verdad, que estará siempre con vosotros. Él os guiará hasta la verdad completa, lo dice San Juan en el capítulo 14. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Lo recibimos por primera vez el día de nuestro santo bautismo. De modo especial lo recibimos en el sacramento de la confirmación, y siempre que vamos a recibir un sacramento, pues estamos recibiendo la fuerza, la gracia, el Espíritu Santo, ¿sí? Por eso es tan importante tenerlo presente. Siempre que recibimos cualquier sacramento que usted se acerque, la confesión, la comunión, la unción, el matrimonio, está recibiendo esta gracia extraordinaria. ¿Qué obra el Espíritu Santo en nosotros? El Espíritu Santo nos ayuda a vivir en gracia de Dios. Vive en nosotros, nos ilumina, nos fortalece, nos consuela y nos regala sus 7 dones y sus 12 frutos. Entonces, eso hace el Espíritu Santo, nos da, lo decía el sábado en la vigilia de Pentecostés, el Espíritu Santo nos da dones, frutos, carismas, gracias, talentos, que estamos llamados nosotros a ponerlos también por obra, a ponerlos en práctica. San Pablo lo describe así, Gálatas capítulo 6, versículo 22, dice: los regalos del Espíritu Santo son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio de sí mismo. Precisamente miremos entonces cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo son ciertos actos de virtud que acompañan a las personas que tienen verdadera devoción al Divino Espíritu. Son 12, qué bueno que nosotros también invoquemos al Espíritu Santo, lo decía yo estos días en las Eucaristías, invoquemos el Espíritu Santo cuando vayamos a tomar alguna determinación, alguna decisión, algún proyecto, pongámoslo en manos del Espíritu Santo y vamos a ver los resultados. Entonces esos frutos, que son 12, la caridad, la paz, generosidad, amabilidad, fe, dominio de sí mismo, alegría, paciencia, bondad, mansedumbre, humildad, castidad, bondad. Bueno, el apóstol San Pablo dice que estos frutos son los que regala el Espíritu Santo a las personas que se dejan guiar por él. Entonces nosotros necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona muy activa en la vida del creyente, por eso el que reza con fe y confía en su poder y misericordia y trata de obedecerle a sus inspiraciones, tendrá una vida muy superior en la virtud de los demás. Bueno, entonces esta orientación sobre el Espíritu Santo, sobre lo que es el Espíritu Santo, la obra que el Espíritu Santo realiza en la iglesia. Recuerden que está estipulado toda la historia de la salvación en 3 partes. Primero, la obra del Padre. El Padre es el que redime, lo vamos a mirar este fin de semana con la solemnidad de Pentecostés. El Padre redime, el Padre es el que crea, ¿sí? El Padre es el que crea, hizo todo. El Hijo
la segunda persona de la Santísima Trinidad, el que redime, el que se entrega por nosotros, el que muere por nosotros, el que da su vida por nosotros. Y el Espíritu Santo es el santificador, el que pone el sello, el que viene a inspirarnos, a iluminarnos, como lo decía la palabra el domingo pasado, la segunda lectura. No podemos nosotros decir que Jesús es el Señor si no somos movidos por el Espíritu Santo. Bueno, queridos hijos, entonces pues me alegra poderlos acompañar en este día con esta orientación, con esta catequesis de primera comunión y de confirmación para las personas de la parroquia Divino Niño y de toda parte que a esta hora también estén viviendo esta catequesis, que estén escuchando esta catequesis, que les pueda servir también en su orientación, porque verdaderamente esto nos va a ayudar a fortalecer más y más nuestra fe. Me alegra saludarlos a todos, desearles una feliz tarde, un feliz día para cada uno de ustedes. Vamos a darle gracias al Señor colocándonos en la presencia de la Santísima Virgen María. Señor Jesús, te agradecemos por este día, te agradecemos por este momento de orientación, de catequesis, por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos desde la distancia a través de los medios de comunicación llevando tu mensaje. Cúbrenos con la protección de la Santísima Virgen María, que ella siga guiándonos, que ella siga acompañándonos, que ella siga intercediendo por cada uno de nosotros, para que no perdamos la fe, para que no perdamos la esperanza, sino que sea la oportunidad de renovar día a día más y más nuestros compromisos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, sobre vuestras familias y los acompañe siempre. Muchas felicidades para todos. Que Dios los bendiga.